Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 20 al 25. Aleluya. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 20 al versículo 25. Vamos a leer en esta tarde y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la luz de la palabra dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Tomemos asiento. Qué interesante, hermanos, qué interesante la experiencia de aquellos hombres y de aquellas mujeres que le sirven a un Dios vivo. A un Dios, hermano, no como los dioses de las naciones, que son de plata, de oro, de madera, de bronce, de cemento con hierro. Nuestro Dios es un Dios vivo. Es un Dios que venció la muerte. Es un Dios que venció al mismo diablo. Es un Dios que venció la sepultura. Aleluya. Y por eso, hermano, usted y yo no debemos avergonzarnos de declarar ante este mundo lleno de pecado, lleno de vicios, lleno de desgracia. No debemos declarar, hermano, derrota, sino declarar victoria. Porque el que está con nosotros es victorioso. El que está con nosotros, hermano, ha vencido todo. Aleluya. Ha vencido todo. Y como Él lo venció, también usted y yo vendremos tomados de su mano, confiando en Él. Venceremos toda estrategia, toda agresión que el enemigo quiera lanzar sobre la iglesia del Señor. Esta tarde queremos hablar sobre un tema muy importante: la esperanza que da el Evangelio. ¿Sabe usted que el Evangelio es la buena noticia? Y la buena noticia es Jesucristo. Amén. La buena noticia, hermano, es la respuesta del misterio que había en el Antiguo Testamento. Había un misterio, nadie conocía a Jesús, pero usted y yo sí hemos conocido a Jesús. Aleluya. Usted y yo no lo hemos visto cara a cara, pero lo vamos a ver. Amén. Si nos mantenemos, hermanos, vamos a ver al Señor cara a cara en el cielo. Aleluya. Porque esa es la promesa, esa es la promesa. Sí, amén. Que cuando volvemos en el arrebatamiento, hermanos, veremos al Señor face to face. Aleluya. Veremos al Señor tal y como Él es. Gloria. Eso, hermanos, es esperanza. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Amén. ¿Verdad? La gente dice: yo tengo esperanza. Cuando ven aquel animalito verde que le dicen esperanza, ¿qué? Y la gata dice: yo tengo esperanza. ¿Cuál esperanza, hermano? Si la única esperanza que podemos tener es la que nos da el Evangelio. Pero mantenernos, hermano,
Pero para recibir esa esperanza, para recibir esa promesa, para recibir ese don de Dios, es necesario que nos mantengamos firmes. Así es. Los jóvenes pueden mantenerse firmes en el Señor. Le digo a los jóvenes y específicamente me voy a esa edad, porque es una edad bien difícil. Una edad, hermano, donde la persona puede tomar un camino equivocado o puede mantenerse en el camino que va recto hacia la presencia de Dios. Así es. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros necesitamos? Que los jóvenes sean sabios. Los jóvenes sean sabios. Quiero decirle, todos los profetas del Antiguo Testamento, hombres hermanos muy esforzados, los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores, ¿cuántos fueron? 4. Fueron 4. Y los profetas menores, vamos a ver lo que estudia en el instituto. ¿Cuántos profetas menores son? 12. 16 profetas. Aleluya. Aparte de otros, si usted lee la palabra, hermano, hay muchos que no están tipificados como profeta, pero que el Señor los declara profeta por el ejemplo de Moisés. Él no está tipificado como profeta, pero el Señor dice que era uno de los profetas más centrados. Ahora quiero decirle esto. Muchas veces usted y yo nos escudamos en, es que yo soy joven, hermano. Es que yo soy joven. Pues sí, pero te puedes condenar también. Que es que en el infierno no hay jóvenes, montones de jóvenes. Sí, sí. Pero los jóvenes esforzados no están ahí. Aleluya. Todos estos hombres de Dios, todos estos profetas, los apóstoles, hermanos, fueron gente, fueron humanos como nosotros, fueron niños, fueron jóvenes. Lo único que pusieron su mirada en Cristo y no se apartaron de Él. Gloria a Dios. Y al final, hermanos, tuvieron victoria. Esa es la victoria que nosotros necesitamos. Amén. La porción que haríamos esta tarde, hermano, una porción muy importante. Algunos le dicen el cuarto viaje de Pablo. Así le dicen ellos. Porque, hermano, Pablo apeló a César, el máximo dirigente de Roma. Porque recuerden que Pablo tenía 2 nacionalidades, él era romano y era judío. Así es. Cuando, hermano, le querían, él apeló a César. Entonces no lo tocaron y desde ese momento, hermano, mejor lo cuidaron. Y esta porción que hemos leído, el hermano iba hacia Roma a ser juzgado por César. En esa, hermano, experiencia que él iba, se vieron muchos casos. Pero en todo el sufrimiento de Pablo, hermano, al final llegó el momento de enviar a Pablo a predicar. Oiga, a predicar, no dice a otra cosa. Él sabía que iba a comparecer ante César, pero él en su corazón iba a predicar el mensaje de Jesucristo, porque a eso nos ha mandado Dios. Amén. Entonces, hermanos, no seamos mudos, hablemos de Dios. Aleluya. Muchas veces no hablamos de Dios porque el vecino sabe que no somos lo que decimos, y como andamos dando un mal testimonio, no le podemos decir, hermana, la invito a la iglesia, si sabe que usted es una urraca terrible. Ay, Señor. Jesús, amado. Cuando nuestro testimonio no es el agradable, no podemos invitar a nadie a la iglesia. Entonces no podemos predicar el evangelio, porque nuestros frutos no son lo que realmente deberían ser. Y usted sabe que esto, hermano, es importante. Pablo, hermano, usted sabe que era perseguidor de la iglesia, pero desde que el Señor le demostró quién era el Señor, porque el término Señor es autoridad, ese quería el gran Señor Pablo. Pero cuando iba a Damasco, el Señor le dijo, el Señor soy yo. Y aquel hombre iba preparado, hermano, muy armado, con escritos de Roma. ¿Para qué? Para traer a todos los siervos y las siervas de Dios que andaban predicando el evangelio de Jesucristo.
Hermano, al enemigo no le gusta que usted y yo prediquemos el evangelio. Sí, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque vamos a tocar el corazón con el mensaje de Dios, y muchos y muchas que le sirven a aquel de cual no es ni digno de mencionar su nombre. ¿Cierto? Le vamos a quitar terreno. ¿Cierto? Entonces busca la forma de evitar, hermanos, por todos los medios, que usted y yo lleguemos y le hablemos del evangelio a las personas. Sí, amén. Pero llegó el momento, dice hermano, que probó el polvo, porque el Señor lo lanzó a tierra. Y cuando este hombre estaba, hermano, con el bigote lleno de polvo, y si era invierno, hermano, lleno de lodo, y cuando se vio que no podía levantarse, porque él no veía nada, hermano, pero había algo que lo tenía sujeto contra el suelo. Y cuando no halló qué hacer, dijo: ¿quién eres, Señor? Oiga, qué maravilloso. Aquel petulante, aquel orgulloso, como hay muchos ahora que nos escuchan esta tarde. Aleluya. Son orgullosos para cosas de Dios, pero para andar arrastrados en los vicios, ahí no les da vergüenza. Sin vergüenza son estos. Porque lo que debería darle vergüenza no les da vergüenza, pero seguir el evangelio sí les da vergüenza. Señor. Quiera Dios que esta tarde aquí también no haya nadie que le dé vergüenza ser cristiano evangélico. Aleluya. Porque si le da vergüenza, necesita la conversión de Dios. Amén. Oiga, hermano, dice que este hombre debía ser juzgado por César, y por eso lo embarcaron con más de 300 prisioneros, lo llevaban hacia Roma. Oiga, qué tremendo, hermano. Y lo llevaban porque había predicado el evangelio de Jesucristo. Por eso lo llevaban. Por eso lo llevaban. ¿Y sabe quiénes lo llevaban? Aquellos que antes eran compinches, antes eran compadres. Aquellos que decían: Pablo, este es mi compadre. Ahí no hay compadres, ¿verdad? Ahí no hay comadres. El mundo se inventa mucho, pero bíblicamente no existe eso. Ese es un término religioso. Así que por favor usted no me diciendo: hermano, fíjate la comadre. Comadre es su abuelita. No existe en la Biblia eso. Dice, hermano, que iba este hombre a ser enjuiciado por César. Pero algo maravilloso, hermano, el mundo no tiene esperanza. Lo vemos en el versículo 20 que leíamos. Bendito el nombre del Señor. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya se había perdido esperanza de salvarse. La pandemia, hermano, que ha pasado y que dicen que viene con más fuerza, ha puesto a los gobiernos de rodillas, ha puesto a los ministerios de salud de rodillas. ¿Por qué? Porque no hay esperanza en lo que los hombres hacen. Lo que los gobernantes terrenales hacen siempre va con propósito de enriquecimiento de ellos y empobrecimiento de los pueblos, de las naciones. El único que sí realmente se preocupa y desea el bienestar para la iglesia es Jesucristo. Amén. Es el novio, porque la iglesia es la novia. Así es. Hermanos, el temor por la tempestad se apoderó de todos los que viajaban. Oiga, dice que se apoderó de todos los que viajaban. Les dio temor, les dio miedo, estaba oscuro el firmamento, que la tempestad, hermano, estaba fuerte. Y oiga, dice al final del 20 que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mucha gente con esta pandemia dice: ya no hay esperanza. Y dicen: solo Dios conmigo. Y eso mismo, el diablo no es cristiano. Solo Dios. Primero Dios, que no me pase nada, dice. Pero no buscan de Dios. No buscan a Dios. Son enemigos de Dios. Oiga, hermano, es increíble. Es increíble. Solo pensaban, dice, en la muerte. Y mucha gente dice: hermano,
Si esa es la voluntad de Dios, pues que se haga su voluntad. No, mi hermano. La voluntad de Dios no es que el hombre fracase. La voluntad de Dios es que el hombre alcance la gracia y la gloria de Jesucristo. Amén. Eso es lo que Dios va viendo en el hombre. En el mundo, hermano, que vivimos, se dan momentos similares a los que los hombres están viviendo a plena mar. Usted y yo, hermano, muchas veces no estamos en el mar, pero tenemos momentos difíciles. Pero hay una diferencia entre aquella experiencia de Pablo, entre el mundo y entre la iglesia. Los problemas son los mismos, pero usted y yo tenemos a alguien en quien clamar, a quien pedirle y en quien confiar. Y ahí está la esperanza. Nuestra esperanza, hermano, no es en nada muerto. Nuestra esperanza está cimentada, está fundamentada sobre un Dios que tiene la capacidad de darnos la victoria. Amén. Por eso, hermano, no desmayemos. Yes. La victoria está segura en Jesús, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Muchos han perdido la esperanza, hermano, con respecto a un esposo alcohólico, el que tiene un esposo que es borracho. Dice, este hombre no va a cambiar. Pídale a Dios, el Señor le va a tapar la boca a ese borracho empedernido, Gloria. que no sirve para nada, solo para enriquecer a aquellos que venden las botellas. Pero hay una cosa, Dios tiene la llave para cerrar ese vicio. Por eso, hermano, no hay que perder la esperanza. Un hijo drogadicto o una enfermedad incurable, hermano, cuando alguien tiene cáncer, dice, yo no creo que me cure. Cuando el hijo, hermano, es pandillero, el hijo es drogadicto, el hijo es ladrón, los padres dicen, yo no hallo qué hacer con este. Yo no hallo, este hombre ya no va a cambiar. Mire qué mala la declaración que te habla con su misma boca. ¿Por qué mejor no se pone de rodillas y le dice, Señor, en tus manos pongo a este joven? Pero antes tiene que ponerse él o ella en las manos de Dios. Gloria a Dios. Pero él quiere que el hijo cambie y él es un gran borracho también. Él quiere que el hijo cambie y es un perdido también. La vieja quiere que el hijo deje de ser lo que es y ella es peor que el hijo. Hermano, ¿qué dirección le estamos dando a nuestros hijos? Aquí, hermano, el apóstol Pablo dice en la Biblia que él le pidió a Dios, pero ¿sabe por qué? Porque él ya era hijo de Dios. Amén. Él ya era parte del pueblo de Dios. Él ya era parte, hermano, del pueblo que había sido lavado con la sangre del Cordero. Muchos hermanos no quieren seguir viviendo, se hunden en la depresión, echándole la culpa a Dios, llegando al final de sus fuerzas. Muchas veces la jovencita dice, hoy no hay qué hacer, ya fracasé. Decía una muchacha hace poco, ¿verdad que ya cuando uno soltera y tiene un hijo ya perdió todo? Digo, no, perdiste la vergüenza de acostarte con alguien que no te valoró. Pero todavía tienes la oportunidad, la salvación no la has perdido. La salvación todavía la tienes. Y Dios te va a bendecir siempre y cuando tú le pidas, siempre y cuando tú confíes. Oiga, es necesario que tú y yo nos esforcemos. Es necesario que la iglesia del Señor ponga todo lo que está en su parte. Porque Dios, hermano, verá ese esfuerzo que hacemos por alcanzar la bendición en nuestra vida. Versículo 21 que leíamos dice, entonces Pablo, como ya hacía, ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, hermano, que el Hijo de Dios tiene que ser visionario. El Hijo de Dios, hermano, tiene que ser visionario. Y dice, hermano, que el apóstol Pablo les había dicho, no zarpemos todavía, porque el tiempo está difícil.
Las situaciones atmosféricas no están favorables para que zarpemos. Y por eso dice, hermano, en el 21, que reunidos todos, le dice, hubiera sido mejor, me hubieran escuchado. Muchas veces, hermano, el mundo lo reconoce y dice, realmente, mejor hubiéramos escuchado al hermano, mejor hubiésemos escuchado a la hermana, porque ella nos dijo lo que venía, y como no quisimos atender ese consejo, ahora nos encontramos metidos en grandes problemas. O dígame usted, hermano, si no es cierto eso. Muchas veces, hermano, nos dan buenos consejos. Viene el consejo de un hombre de Dios, viene el consejo de una mujer de Dios, pero el mundo no lo quiere escuchar, el mundo no los oye, el mundo no los escucha, hermano. Y cuando ya está hundido en el vicio, ya está hundido en la desgracia, dicen, hermano, realmente mejor hubiera escuchado el consejo del hermano. Pero aquí el apóstol Pablo le dice eso. En el momento en que se encontraba, hermano, lo que menos deseaban, ahí habían recriminaciones. Cuando las cosas, hermano, no están bien, siempre el hombre busca a alguien en quien escudarse. ¿Sí o no? Sí, hermano. El cristiano evangélico que no está bien fundamentado, y le digo esto que a mí me lo han dicho muchas veces. Le digo de alguien, ¿por qué andas en esa condición si eras un gran varón de Dios? ¿Y sabe qué me dijo? Es que esta es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no es vernos arruinados, hermano. La voluntad de Dios es vernos en victoria. Hermano, la voluntad de Dios es vernos predicando el Evangelio. La voluntad de Dios es vernos, hermano, involucrados en cualquier ministerio de la iglesia. La voluntad de Dios es de que nos movamos por el Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. No es ver, hermano, ver al hombre destruido. Para estos días, hermano, hay muchos simples, hay muchos insensatos que, excusándose por esta época de paganismo, hermano, retroceden. Y los que no maten el diablo en este mismo tiempo y llegan al enero, hermano, vienen después golpeados, reventados a la iglesia otra vez a reconciliarse. Mejor que los mate el Señor. Pues sí, porque, hermano, si tú no saboreas el Evangelio, ¿qué se puede esperar? Si tú y yo no reconocemos lo que es el Evangelio, si tú y yo no reconocemos la victoria que hemos obtenido, la victoria que hemos alcanzado a través del Evangelio, yo le pregunto, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? ¿Qué necesitamos? Siervos del Altísimo, ¿ustedes qué necesitan? Si Dios no estuviera con ustedes. Y hoy que Dios está con ustedes, ¿qué necesitan? Antes necesitaban todo. Ahora solo necesitamos una cosa: que Dios se siga manifestando en su vida, en su familia, en su hogar. Señor. Pablo sabía lo que hacía. Mire, Pablo les hizo saber que de todo lo que estaban sufriendo se debía a la desobediencia de sus malas decisiones. A pesar de que él mismo, dice la palabra, el mismo Pablo les había aconsejado que no salieran. Veamos el 27, 9 al 12. Vamos a ver si es cierto que le aconsejó. Y habiendo, dice, pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo les decía. Oiga, el consejo de Pablo no era escuchado. Y por eso él le dice en el 21, oiga, le dice: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y la pérdida. Pero oigan, hay algo importante y maravilloso. Había un plan diseñado por el Señor
para ese día, para esa hora, para ese lugar, para esa persona y para esa navegación. Amén, así es. No era pérdida. Si usted ve el 27, 9 al 12, ahí Pablo le dice que iba a haber pérdida en la nave, en el campamento y en las personas, dice el versículo 10. Pero ya, hermanos, nos vamos a lo que estamos leyendo ahorita y les dice en el 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. Oiga, ahí hay algo, ahí hay una esperanza. Ya había algo maravilloso, ya había algo nuevo. Ahí le está diciendo este hombre de Dios: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino tan solamente de la nave. Ellos no iban a morir. Cuando yo veo esto, digo, hermano, definitivamente los hombres de Dios y las mujeres de Dios sabemos cuando vamos a dar un consejo. Así es. Cuando alguien le pide un consejo, primero escuche. Primero escuche. No vaya a tomar mal con ese hermano cuando yo hablo, usted escuche. No, está diciendo que usted abra, no que usted escuche lo que le están diciendo. Muchas veces agarramos al otro lado las cosas. Pero mire, qué interesante. Aquí Pablo le dice: me hubieran escuchado, hombre. Me hubieran oído cuando le dije que no salpáramos. Pero, ¿por qué, hermano? ¿Por qué era la insistencia de Pablo? Porque si hubieran oído a Pablo, no era Pablo, era Dios que hablaba a través de Pablo. Amén. Cuando usted y yo damos un consejo bueno, por supuesto, Dios está hablando a través de usted. Pero cuando se está dando un consejo malo, no es de Dios, es de aquel al cual usted y yo reprendemos a cada rato. Amén. Es un contraste terrible. Que usted y yo, hermano, estemos reprendiendo a aquel y muchas veces estemos a favor de él. Cuidado, hermano. La esperanza que da el Evangelio. Veamos, hermano, la esperanza que da el Evangelio. Y lo vamos a ver, hermano, aquí en el versículo 23 y 24. Veamos qué dice 23-24 del capítulo 27. Porque esta noche ha estado conmigo, oiga, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, 24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Oiga, ahí estaba la bendición. Ahí estaba la bendición. Mire qué diferencia de Pablo y de Jonás. Ahora, hermano, Pablo era de bendición ahí, pero Jonás era de maldición. ¿Se acuerdan? Tuvieron que sacarlo para que viniera la paz a aquella embarcación. Pero aquí, hermano, Pablo era la bendición. Y el Señor le dijo a través del ángel: diles que no se aflijan, que tengan ánimo. Qué difícil, hermano, qué difícil. Ten ánimo. Cuando usted, hermano, está con aquella gran fiebre, le han dicho: este es COVID-19. Y usted, hermano, ya siente que se muere. Y llega un hermano y le dice: ¿qué le pasa, hermano? Tenga ánimo, que Cristo está con usted. Usted que ha perdido la fe, desde grande pararse y agarrar a aquel y decirle: ¿cómo decir? Porque usted se siente vencido. Y aquí, hermano, todo este tiempo que habían pasado, hermano, en esta tempestad, y le dice él: tengan ánimo. Pero sabe que hay algo importante. Cuando Dios está hablando a través de su boca, usted lo hace con toda autoridad. Tengan ánimo. Porque Dios, a quien yo sirvo, me ha dicho que nada malo va a pasar, sino que Él estará con nosotros todo tiempo, todo momento. Y cuando dice, hermano, que vino este consejo de parte de Dios a través de la boca del apóstol Pablo, dice que definitivamente vino un aliento para todos los que la oyeron. Porque, hermano, todo ser humano le teme a la muerte. Todo ser humano. Todo ser humano. Cuando alguien dice: yo le temo a la muerte, porque está loco.
Hermanos, si el cuerpo le teme a la muerte. Dígame esta tarde, ¿quién de los que se quiere morir? Nadie, hermano. Aleluya. Y aún en el Evangelio sabemos que los cristianos no mueren. Ahora, pero su respuesta y la mía sería, si esa es la voluntad de Dios, pues aquí estoy. Pero si andamos mal, no vamos a decir eso. Señor, tener perita, Señor. Pero si usted está seguro, Pablo estaba seguro quién era. Estaba seguro que era un siervo de Dios. A capa y espada él peleaba la verdad, peleaba la batalla en contra de Dios. Cuando cantamos, he peleado la batalla, Señor. Bonito cantamos, ¿verdad? Pero realmente estamos peleando la batalla. Estamos peleando la batalla, como dice la alabanza. Después, hermano, de haberles hecho saber que todo era consecuencia de ellos mismos, Pablo les habló de la esperanza que hay en el Dios vivo y les dijo esta gran verdad. Les dijo Dios. Me encanta el versículo 23. Si les digo que nada se va a perder, si les digo que usted y yo vamos a quedar vivitos, es porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Mire qué maravilloso. Diciéndome, no temas, es necesario que comparezca ante César. Como que dice, no te va a pasar nada, nadie te va a detener, porque tenés que llegar a Roma. Para Roma vas y a Roma vas a llegar. Claro. Mire qué interesante. Le dijo, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Oye, todos, aquella mancha de presos, porque ahí solo eran reos los que iban. Ahí solo eran presos los que iban. Eran más de 300. Y dice, hermanos amados, que le dijo el Señor, todos estos, el Señor te los ha dado a ti, son almas que van a ser transformadas por lo que tú estás haciendo hoy. Amén. Usó, hermano, de instrumento maravilloso usó al apóstol Pablo. Muchas veces usted y yo decimos, Señor, úsame como instrumento. Úsame como instrumento. Pero instrumento, hermano, para bendición. Amén. Este hombre, hermano, dice que cuando le dijo esas palabras, no que le estaba diciendo, Dios ha tenido misericordia de toda la tribulación. Dios ha tenido misericordia de todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Sí, amén. Miren qué interesante. Y yo le digo esta tarde, ¿sabe por qué hemos llegado hasta este día? ¿Sabe por qué, hermano? Si es la voluntad de Dios, vamos a pasar todos estos años. Hay que ver si ayer, hermano, es difícil. Yo creo que este otro año no lo pasamos, porque vienen pandemias más difíciles. Yo le digo a usted, ¿quiere ver la mano de Dios? Manténgase. Claro. ¿Quiere ver la misericordia de Dios? Manténgase. Así es. Mantengámonos tomados de la mano de Dios. Amén. Cuando todo había parecido perdido, hermano, cuando todo parecía haberse perdido en embarcación, es cuando Dios interviene con las buenas nuevas de salvación. Así es. Cuando tú y yo muchas veces decimos, hermano, ya no hay lo que hacer. Yo creo que de aquí solo me espera la muerte. Si Dios no lo ha dicho, no lo diga. Porque la última palabra la tiene Dios. Amén. La última palabra la tiene el Señor. Señor. Por muy difícil que sean las situaciones que atravesemos, aun cuando los recursos, oiga, humanos estén agotados, Dios continúa dándonos la esperanza. ¿Qué debemos hacer entonces? Una cosa hagamos, confiemos, sigamos confiando en Dios. Que los que confíen en Jehová serán como el monte, dice, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Queremos mantenernos firmes en el Evangelio. No veamos ni para allá ni para allá. No retrocedamos, caminemos hacia adelante. Así es. Pablo, hermano, presenta su defensa ante Félix, gobernador, Agripa, rey, y esto lo envían al César. Y allá llegaron. Allá llegó a Roma.
Allá predicó el Evangelio, dice la Biblia, 2 años. Alquiló una casa, dice al final de la carta de los Hechos. Alquiló una casa por 2 años y allí predicaba el Evangelio. Y dice, hermano, que mucha gente llegaba a oír las predicaciones de Pablo. Pero lo único que Augusto César, le puso un soldado a la par para ver qué es lo que él decía, para fiscalizar lo que él decía. Pasados los 2 años, le dieron muerte al apóstol. Pasados los 2 años, lo decapitaron. La leyenda dice, o la historia dice, que lo pusieron boca abajo y lo decapitaron. Pero pero había predicado el Evangelio. La muerte, hermano, es un momentito. Es un momentito. Pero lo que nos espera es grande. Lo que nos espera es eterno. Si hemos de morir por predicar el Evangelio, hermano, vale la pena. Pero si hemos de morir por otra cosa, sé que tener mucho cuidado. Prediquemos el Evangelio. Es la única esperanza que nos mantiene firmes y que nos dará siempre lo que necesitamos, lo que anhelamos. ¿Qué anhelamos nosotros, hermano? Lo de esta tierra se termina. Le pregunto, hermano, ¿cuánto tienes de aguinaldo? Ya pasó. ¿Se fue? Se fue. Y realmente para eso es. Pero la salvación nadie se la roba, no la gasta. Así es. La salvación es suya y es mía. Mantengámosla. Hermanos amados, agarrémonos de Dios. La salvación es suya, esa salvación es mía. No descuidemos, porque el anhelo más grande de lo que estamos esta tarde aquí es que todos nos veamos en el cielo. Amén. Cuando estemos allá, hermanos, vamos a estar platicando. ¿Se acuerda, hermana, cuando decíamos ahí en la roca? Aleluya. Aleluya. Y van a dar las hermanas. Ay, los hermanos ahí, ¿verdad? Hermanos, porque eso es lo que la Biblia nos presenta. En el cielo, hermano, hay gozo. En el cielo, hermano, hay vida. Porque esa vida es eterna. Pues hoy que tenemos la oportunidad de recibir, hermano, de adueñarnos cada día más, de apropiarnos cada día más de la salvación que Dios nos ha dado, hagámoslo. Y ahí, hermanos, no tendremos de qué lamentarnos, ni hoy, ni nunca. Porque los que estamos en el Señor somos sabios, porque Dios nos ha escogido con un propósito grande. ¿Y cuál es el propósito? Que vivamos eternamente y para siempre. Guardémonos ese llamado del Señor. Cerremos nuestros ojos esta tarde. Le decimos, Padre,